Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos en el día de hoy a este estudio, a este tiempo de reflexión, a este tiempo de enseñanza, a este tiempo que el Señor nos regala para compartir de su palabra. Hoy nos da la oportunidad nuevamente de poder estar aquí con todos ustedes, disfrutando de el estudio de su palabra. Nos da esta oportunidad cada día de reposo, cada Shabbat. Y bueno, hoy continuando con un estudio más de esta serie que hemos titulado Yeshua, un tesoro entre versos, descubriendo a nuestro Mesías a través de las Escrituras. Bien dijo Yeshua en Juan: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Y si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y es por eso que en esta serie nos hemos dado la tarea, o nos estamos dando la tarea de poder descubrir a Yeshua en estos versos de la Torá, en cada pasaje, porque él mismo dijo: Moisés habló de mí. Y nosotros diligentemente vamos a estudiar verso a verso las parashá, mirando dónde aparece nuestro Mesías Yeshua. En esta ocasión, para el día de hoy, estaremos viendo la parashá número 7. La parashá número 7, que lleva por nombre Vayetzei. Vayetzei significa y salió. Esta parashá va del capítulo 28:10 de Bereshit hasta el 32:2. Si quieren ver verso a verso esta parashá, los invitamos a nuestro canal de YouTube. Ahí tienen la parashá verso a verso, temática, mandamiento tras mandamiento, un único testamento. De hecho, ya hay varias series de estudio de la Torá con diferentes enfoques. En esta ocasión nos centraremos en un pasaje que se encuentra en el capítulo 28, versículo 10 al 22 de Bereshit. Y ahí es donde vamos a descubrir el tesoro que es Yeshua en esta parashá. He titulado esta enseñanza: el camino, la verdad y la vida. Y esto citando al mismo Mesías, al mismo Yeshua, quien le dijo a sus discípulos que él era el camino, el único camino para hallar la vida, para encontrar ese regreso a la vida eterna. Así que vamos a estudiar entonces en el día de hoy esta parashá basada en el capítulo 28, verso 10 del libro de Bereshit. Así que acompáñenme a orar y nos disponemos en esta mañana para escudriñar la palabra del Señor. Dios bueno y misericordioso, te damos honra y gloria, bendecimos tu nombre, porque nuevamente nos permites compartir del estudio de tu palabra, Señor. Hoy nuevamente nos das la oportunidad, Rey bueno, de estar aquí, Señor, sentados con la mesa que has preparado, que has dispuesto, Señor, con alimento eterno, Padre, para nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Hoy sea tu palabra predicada, Señor, cumpliendo este propósito por el que tú la envías, Señor. Que hoy, Padre, nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón presto para entender, Señor, tu sabiduría, tus palabras, Señor. Hoy revélate a nosotros y habla a nuestros corazones, Rey bueno. No nos permitas extraviar, no nos permitas desviar de tus caminos, Señor, y que tu palabra, al ser predicada, Señor, nos exhorte, nos consuele, nos aliente, nos instruya, Señor, porque es el deseo para nuestro corazón, para nuestra vida, Señor, el poder conocerte cada día más, Padre, aprender acerca de ti, Padre. Hoy venimos dispuestos ante tu presencia para oír tu voz, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y que hoy podamos entender sabiduría. Gracias por mis hermanos y por la disposición que siempre hay en sus corazones para acercarse a ti, Padre. Te doy honra y gloria en esta hora por los méritos de Yeshua. Amén. Familia, como les decía, vamos a estudiar esta parashá basándonos en el capítulo 28, verso 10 de Bereshit. Y
¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Cuál es la idea de la enseñanza de hoy? Vamos a ver esta relación entre la visión que tuvo Jacob en Betel con la persona de Yeshua. Si recordamos, hace un año cuando estuvimos estudiando esta misma parashá, vimos la visión de Betel, de Jacob, pero nos enfocamos por otro lado, y fue el asunto de la piedra que él usa como cabecera, y bueno, lo que significa esa piedra ungida, y lo que representa esto siendo Yeshua, no Pedro, ¿no? Cuando citamos ese pasaje que el mismo Yeshua le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, los invito a que vayan y vean esa enseñanza, porque de este mismo pasaje la aprendimos. Pero hoy no nos vamos a centrar en ese elemento, digamos que importante en este relato, sino en otro elemento que aparece aquí, que también es fascinante, porque nos revela algo que involucra una escalera al cielo. Esta visión tiene varios elementos, entre ellos una escalera al cielo, que es lo que ve Jacob, el patriarca de las 12 tribus, ¿no? Y esta imagen llena de simbolismos y promesas nos invita a explorar esa conexión profunda entre lo divino y lo terrenal. Una conexión que encuentra su plenitud ¿en quién? En Yeshua. En Yeshua como nuestro Señor y nuestro Salvador. En Bereshit, específicamente en este capítulo 28, vamos a ver a Jacob en un momento crucial de su vida. Es un momento en el que él está tomando una decisión, porque si vemos los versos anteriores, los capítulos anteriores y el relato de la vida de Jacob, este es el momento en el que Jacob va a ir a la casa de Labán, un familiar de su madre, y va a ir allá a buscar esposa para él, ¿no? Recordemos que Rebeca le dice a Jacob que no tome mujer de entre las de su pueblo, sino que del lugar donde habita, sino que la busque en casa de su padre, cosa que no hizo Esaú, ¿no? Esaú sí se casó con una mujer de las del círculo por donde vivían en la tierra de Canaán, y esto le trajo dolor a Isaac, a su madre Rebeca le trajo amargura, pero Jacob sale de aquel lugar donde vivía con sus padres y se va en busca de una esposa. Y es aquí cuando en ese transcurso, en ese trayecto de ir a la tierra donde posteriormente sería su suegro Labán, donde vivía, tiene esta parada en un lugar que se llamaba Or, que luego él le pone Betel, y lo veremos aquí en el relato. Y es ahí, en ese momento crucial de su vida, en busca de esa ayuda idónea, de esa mujer que le acompañaría junto con la promesa y la bendición que recibió de su padre, ¿no? De llevar la primogenitura, que eso lo hemos estudiado y lo hemos visto ya anteriormente, pues se encuentra aquí, en un lugar donde va a pasar la noche, va a descansar, va a dormir, y vaya allí en medio de eso a tener un sueño, una revelación, una visión extraordinaria que la veremos a continuación. Una escalera que conectaba el cielo con la tierra y que sobre ella subían y bajaban ángeles, ¿no? Dice la visión. ¿Y qué significado tiene esta escalera? ¿Con qué se relaciona con nuestra fe y con la persona de Yeshua? Eso es lo que vamos a descubrir. Así que hoy exploraremos este profundo simbolismo divino que encontramos en esta visión de Jacob, en busca de entender cómo esta escalera nos señala el camino, la verdad y la vida que encontramos en Yeshua. Así que arranquemos entonces desde el principio. Y literalmente digo desde el principio porque es ahí donde está la clave del por qué esta visión que tiene Jacob y qué es lo que representaría esa escalera en el futuro. Así que, ¿cuál es la necesidad que ha tenido el ser humano, el hombre, constantemente desde siempre a lo largo de
de la historia, sino el restablecer o el encontrar nuevamente esa conexión con lo divino. Esa búsqueda insaciable que tiene el hombre de saber de dónde viene, cuál es la razón por la que existe, pues ha llevado al hombre a indagar y a investigar en diferentes aspectos, en diferentes religiones, en diferentes formas de pensar. ¿Y esto por qué? Porque nosotros fuimos diseñados con un propósito. El hombre fue diseñado con un propósito, ¿sí? Fuimos diseñados por el creador de todas las cosas, por nuestro Padre Eterno. Fuimos diseñados con el propósito de anunciar sus maravillas, con el propósito de servirle, de amarle, ¿cierto? De entregar nuestra vida al completo servicio a Él. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde se dañó esta conexión? ¿Dónde se perdió la conexión? ¿Dónde se extravió el hombre del camino de la vida, de la verdad? Entonces, para partir de este punto, debemos revisar lo que nos cuenta Bereshit. Cuando el hombre, puesto en un lugar privilegiado, porque el Edén era un lugar privilegiado donde el Señor le dio todo para que dispusiera de ello y lo puso a administrarlo, lo puso a cuidarlo, lo puso a labrarlo, ¿cierto? Y le dio la oportunidad, de tener un lugar especial donde habitar. Y en ese lugar había una conexión con lo divino, con lo celestial. Esta creación humana, terrenal, tenía parte con lo celestial y con lo divino. Entonces, acompáñenme y revisemos en qué lugar, en qué momento el hombre perdió los privilegios de la conexión con el Eterno, esa conexión directa, esa línea directa, y cuál fue la razón que le produjo al hombre tal caída. Y para esto vamos a Bereshit y vamos a ver varios pasajes ahí en Bereshit, en los primeros capítulos de Bereshit. De hecho, vamos al capítulo 2, verso 15 y comencemos ahí. Voy a saltar varios textos, no lo voy a leer todo para no alargarnos, pero ahí es donde vamos a encontrar esta relación. Dice entonces: tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, dice Yahweh Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí encontramos algo que ya hemos revisado varias veces, y es este relato de la creación, donde luego del Señor crear al hombre, ¿cierto? Tomar polvo de la tierra y hacer al hombre, dice que lo puso en un lugar que llamó Edén. Este lugar lo creó el Eterno para que el hombre habitara en él, ¿cierto? Y le dio un par de instrucciones, que fue el propósito de ponerlo allí: labrarlo, guardarlo. Y dice: le mandó el Señor diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Así que, aparte de darle la instrucción de labrarlo, de guardarlo, le dio un mandamiento, y es que puso toda cantidad de árboles con fruto para comer, ¿cierto? Pero le dio un árbol, o puso un árbol en el huerto. De hecho, dice que lo puso en medio del huerto, del cual le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente moriréis. Entonces da esa instrucción el Señor con el propósito de que el hombre obedeciera para instrucciones, para mandamientos, y se comportara conforme a esto, viviera conforme a esto. No había que hacer más. El resto el Señor lo proveía, el resto el Señor se lo daba. Entonces, ¿qué sucedió?
Bajemos un poco, o vayamos mejor un poco más adelante, al verso 25, ahí en el mismo Bereshit 2, que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hoy en día, si hablamos de desnudez, ¿cierto?, de estar sin ropa, sin algo que nos cubra, nos causaría vergüenza, ¿cierto? Porque eso denota nuestra vulnerabilidad, ¿no? La condición humana de nosotros, que debe ser cubierta con ropas, con vestidos, ¿verdad? Pero así no pasaba en el Edén. En el Edén dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sentían vergüenza. En ellos no había ese concepto que para nosotros hoy sí existe, y que a raíz de lo que veremos ahorita en los pasajes siguientes, se ocasiona. Y es el sentirnos desnudos, con vergüenza, con expuestos, correcto. Entonces, hasta ahí me siguen. Estaban en el Edén, les dijo: cuídenlo, guárdenlo. Les puso todo árbol y les dijo: excepto del conocimiento del bien y del mal, no coman, porque el día que coman van a morir. Luego en el 25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora vamos al capítulo 3, verso 7, un poco más adelante, ahí mismo en Bereshit. Si quieren ver esa parasha verso a verso, ahí la tenemos en nuestro canal. Y dice el verso 7 del 3: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucedió? No les voy a leer lo que acontece atrás, ustedes ya lo saben, ya lo han leído. A los que no, se los comento rápidamente. Se presenta una situación donde la serpiente provoca a Eva con respecto al fruto del conocimiento del bien y del mal. La mujer cede ante la seducción de la serpiente y toma del fruto, come de él, y va y le convida a su esposo, a Adán, y este también come de aquel fruto. Y es cuando comen ambos, ¿verdad?, que dice que sus ojos, verso 7, que es el que estamos leyendo, fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces entra una condición en el hombre diferente a lo que para él era lo habitual, lo normal. ¿Qué era lo habitual y lo normal? Estar desnudos y no sentir vergüenza, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocasiona en el hombre la vergüenza, el sentirse desnudos y la necesidad de coser hojas de higuera y hacerse delantales para cubrir su desnudez? Lo que hoy ya obviamente conocemos, pero que Adán y Eva aprendieron a los trancazos, y fue el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues con esta explicación que les he dado hasta acá, simple y llanamente, el transgredir las instrucciones que Dios da. Adán y Eva les dio para instrucciones, no eran muchas, pero las suficientes y las necesarias para vivir tranquilos en aquel lugar, y desobedecieron a una de ellas. Cuando esto acontece, en el hombre entra la condición de pecado. Y entonces se transporta al hombre a un estado del que no era su estado natural con el que fue creado, sino fue algo que se introdujo a razón de esto. ¿Y esto por qué acontece? Siempre se pregunta uno, mucha gente pregunta, pero ¿por qué, si Dios sabía que estos iban a pecar, les puso ese árbol ahí para que se lo comieran, ¿no? Si sabía que esto iba a acontecer, ¿no? Partiendo del punto de que el Señor sabe todas las cosas y que no hay nada que se le escape. Pues entra el asunto y el tema de la libre decisión con la que el Señor nos crea a nosotros. Nos crea con un libre albedrío, con la posibilidad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que creemos nosotros y en lo que Él nos dice que hagamos. En este caso, ¿qué primó en la vida de Adán y de Eva? Su propia voluntad. Tenían todo. El Señor les había demostrado que era sencillo vivir la vida con esas instrucciones y vivirla a la manera que Él decía, pero les pareció más llamativo, más chévere, más atractivo el ir en contra de lo que Dios había dicho. Fue el consejo de otro agente que aparece ahí en el relato, que es la serpiente, que hace que el hombre tome la decisión
de darle la espalda a Dios y ir en pos de ese propio camino. Entonces, es ahí cuando al tomar del fruto ellos caen y ven su condición de desnudez. Una condición que inmediatamente resuelven con el cubrirse. Y aquí empieza a haber otro aspecto importante de la caída del hombre. Y es que a razón de su transgresión es necesario el cubrirla, el expiarla, el reivindicarla, si se quiere. ¿Y qué hace el hombre? Con sus propias manos, ¿verdad? Y hoy lo entendemos que esto en un nivel de interpretación más avanzado, recordamos la vez pasada que les mencioné los 4 niveles de interpretación para la escritura, ¿cierto? El Pesha, ¿cierto? El literal, el Remés, que es uno más alegórico, el Drash, que es un poco más profundo, ¿verdad? Donde se buscan unas relaciones más espirituales y más profundas de la escritura con respecto a otros pasajes y con respecto a lo que la misma Biblia en general nos habla. Y ya el Sof, que es es un nivel más sí, un poco más profundo. Ya de hecho ese nivel ya puede incluso, sí, pero incluso puede llegar a ese nivel ya a un tema mucho más místico, si se quiere, para dejarlo ahí. Pero hablando de los dos del medio, ¿sí? No en la literalidad, sino en lo alegórico o en lo simbólico que podemos encontrar en la escritura, aquí podemos ver algo, y es que el hombre encontró una manera, que fue a su manera, el poder cubrir esa carencia que se le manifestó a razón de la desobediencia, a razón del pecado. ¿Y cómo busca el hombre cubrir esa carencia? Dice aquí que cosieron hojas de higuera. ¿Eso cómo se llama en un nivel de interpretación? No literal de que cogieron las hojitas y las hicieron, sino en algo más alegórico y espiritual. ¿Qué quiso hacer el hombre para tapar su desnudez? Justificarse con sus propias obras, con su propia manera de proceder. Ya la embarré, entonces voy a mirar cómo yo arreglo esto a mi manera, ¿verdad? Con sus recursos que son limitados, porque las hojas de higuera tienen una particularidad: las arrancas del árbol y te las coces y te funcionan, pero se llegan a secar, se empiezan a dañar. Y no han visto una hoja cuando ya está seca que incluso se descascara sola y ya ¿cierto? No tiene las mismas propiedades que cuando está pegada al árbol. Eso no habla más sino de nuestra condición humana y de nuestra de que si nosotros buscamos a nuestra manera y por nuestros propios medios tratar de cubrir la carencia que nos causó el pecado y la desobediencia, no lo vamos a lograr por más de que lo intentemos, por más de que cojamos hojas y cada 8 días nos las cosamos y las pongamos para cubrirnos la desnudez. Al final del día no nos va a alcanzar para cubrir eso que causó el pecado. Y es allí donde en el verso 8 dice: y oyeron la voz de Yahweh, Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Elohim, entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim, dice, llamó al hombre y le dijo en el verso 9: ¿dónde estás tú? Y él respondió: y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí es donde el hombre se da cuenta de una condición que no conocía, ¿no? Desnudez. ¿Qué pasó en el hombre cuando el pecado entró? Cuando la desobediencia causó el efecto que llamamos pecado, y luego el pecado dio a luz la muerte, como lo dice la misma escritura, causó en el hombre un estado de vulnerabilidad. Y es por eso que él necesita cubrirlo de la manera que sea. Y cuando el Señor, dice aquí, paseando por el huerto, habló y preguntó: ¿dónde estás tú, Adán?
Él no respondió y se escondió. Luego le dice, hoy tu voz en el huerto, tuve miedo por eso, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo, Adán, que estabas desnudo? Y ese quién te dijo, esos son todas preguntas que hemos revisado en otros estudios, pero son preguntas de esas que llaman retóricas, de las que Adán ya sabe la respuesta, perdón, de las que el Señor ya sabe la respuesta, pero que las hace para ver cuál es la reacción y qué es lo que va a decir el hombre, ¿no? Como cuando Dios le dice, ¿y dónde estaba? Sabiendo que uno estaba pecando y estaba revolcándose en el lodo y el Señor dice, ¿y tú dónde estabas? No porque Él no supiera dónde estamos, sino porque nos pone en la perspectiva de cuál es nuestra relación con Él y dónde estamos con respecto a Él. Entonces, dice el Señor aquí que lo llamó, le dice, ¿dónde estás? Él responde, hoy tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le da otra pregunta y es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué le enseñó al hombre que estaba desnudo? La desobediencia. Le mostró al hombre su desnudez, su condición. Y pregunta otra pregunta, que es lógica, que se cae de su peso, pero que el Señor le hace a Adán y es, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Digo es lógica porque pues la única manera de que Adán conociera ese estado de desnudez y de separación de Dios es porque hubiese comido del árbol. O sea, en ese orden de ideas, porque hubiese desobedecido al mandato del Señor. ¿Qué pasó cuando Adán comió del árbol? Hubo una ruptura de la conexión que tenía con lo divino, con lo celestial. Dice la Escritura que el Señor creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Nos puso en un nivel, o creó al hombre en un nivel de, de pureza, ¿cierto? De elevación espiritual tan sublime que la conexión era tan directa, tanto que el hombre podía hablar con el Creador y no había ningún inconveniente, era una charla amena, porque de hecho dice que el Señor se paseaba por el huerto, o sea, era una comunicación continua. Pero cuando Adán come, o el hombre come junto con su mujer, esa conexión se rompe. Y es a partir de ese momento donde surge la necesidad, como lo vimos, de cubrir esa falta. Con obras por parte de Adán, lo trata de hacer, pero esas obras no son suficientes para lograr cubrir esa desnudez, que es, hablando de esas obras, son las hojas de higuera que cogió Adán y cosió. Luego más adelante en el 3.22, no, por eso te voy a leer todos los versos de ahí, porque nos quedamos en ese relato, ya lo hemos estudiado. En el 3.22, luego de que el Señor les da pieles de un animal y los cubre, que eso no es más que la respuesta misericordiosa de nuestro Creador a nuestra condición separada de Él por causa de la desobediencia y diciéndonos, tus obras no van a reparar el daño que cometiste, no vas a lograr por tus propios medios. Y ahí es donde entra el Señor y dice, y yo te voy a proveer de esos medios para cubrir, para suplir esa desnudez, esa carencia en la que has caído por causa de la desobediencia. Y es cuando el Señor les da vestido de pieles, que ya tienen una connotación diferente a las hojas. Las hojas se secan, se marchitan, se dañan y se caen y ya no te sirven para cubrir. Pero la piel no tiene esa cualidad. La piel sí perdura. ¿Sí? Obviamente si se trata y todo eso, pues perdura, pero no va a ser tan momentáneo o temporal como las hojas, ¿cierto? Tratando de darle ese tinte alegórico a lo que sucedió en el Edén. Y luego de esto es en el 22 que el Señor dice, dijo Yahweh Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor expresa aquí, y digo expresa una preocupación, llevándolo a como nosotros lo entenderíamos. Y es, tengo la preocupación
de que ahora el hombre, que conoce el bien y el mal, alargue su mano y tome del árbol de la vida. Fíjate que en la escritura se menciona que, ya leímos, que el Señor puso todo árbol y de todos le dijo come menos de uno. Entre esos no estaba el árbol de la vida. ¿Qué infiere esto? Que el hombre podía comer del árbol de la vida sin problema. Que el hombre podía tomar de aquel árbol y alimentarse de él, ¿cierto? Pero fue hasta que hubo la desobediencia que el Señor dijo, no puedo permitir que el hombre vuelva a tomar de ese fruto, porque si toma de ese fruto, vivirá para siempre. Y al vivir para siempre, conociendo el bien y el mal, eso pues sería un gran inconveniente, porque si el hombre nomás, viviendo los años que vive, ¿no? A hoy en día, ¿no? Porque pues antes en la escritura se menciona que hasta, como Matusalén, que vivió hasta los 900 y punta. Pero a hoy en día, que viven 80, 90, algunos llegan a los 100 y son muy pocos, el hombre hace tanta maldad, ¿cierto? Hace tanto daño. Ahora imagínate viviendo para siempre, pues sería mucho más complejo de lo que ya es. Entonces el Señor dice, no puedo permitir que esto acontezca y estorba ese propósito de pronto el hombre querer tomar de ese árbol. Entonces, dice el verso 23 ahí en Bereshit 3, y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Y esto subráyelo porque aquí es donde vamos a empezar a hilar con lo que vamos a ver ahora. Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor pone una espada al oriente del Edén. ¿Para qué? Para cuidar el camino al árbol de la vida. ¿Esto es para qué? Para que el hombre no tomara de aquel fruto. Y los expulsó. Y lo puso a labrar la tierra. Y mira entonces a ver tú cómo te vales. Y en la maldición que el Señor le da al hombre es: sudarás, trabajarás para conseguir el alimento. A la mujer pues lo que ya conocemos, a la serpiente, todo eso. Pero el hombre ya con su caída se desconecta completamente de esa relación directa que tenía con el Señor y ahora le toca valerse por sí mismo y mirar cómo hacer para subsistir. Pero es desde este momento en el que vemos esa misericordia del Señor, como les dije, cuando Él les da el vestido para cubrirlos. Y aunque los expulsa del huerto, les cubrió su desnudez. Luego más adelante, el Señor va a mostrar a través de la escritura lo que va a resultar en una búsqueda constante del Creador para que su creación vuelva nuevamente a Él. Entonces, a lo largo de la escritura, el Eterno ha dejado un camino para regresar al huerto y ser partícipes de ese árbol de la vida. De ese que dice que la espada revoloteaba y no permitía la entrada nuevamente y el tomar de ese árbol, pues les digo que de ahí en adelante el Señor empezó a dejar las pistas, empezó a dejar las señales para que el hombre las leyese, las encontrase, las descubriese y lograse regresar por el camino que fue expulsado y alcanzar ese árbol de vida nuevamente. Y es aquí donde vamos a explorar esa relación con el Mesías Yeshua. Ahora vamos entonces, ya descubrimos o recordamos, y a los que no pues descubrimos que el camino se cerró, se perdió la conexión por causa del pecado y alcanzar la vida ya no era posible por causa de la desobediencia. Ahora vamos a ver, y ahí sí les invito, volvamos a
a la parashá, a la parashá no, al texto de la parashá, al capítulo 28 de Bereshit, en el verso 10. Entonces, vamos al capítulo 28 de Bereshit 10. Y es este momento en el que Jacob se encuentra en un lugar que se llama Or, que luego le pone Betel, y es donde tiene esta visión que vamos a escudriñar hoy. Ya teniendo el principio, el punto de partida, que es el hombre desobedeció, fue expulsado por causa de su desobediencia del huerto y cerrado el camino para regresar. Y como me preguntaron ahorita acá, ¿y por qué el Señor no les dio la oportunidad ahí mismo de, bueno, arrepiéntanse y seguimos aquí normal la vida en el huerto sin problema? Bueno, verso 10 de Bereshit 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, ya que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba con el cielo, y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás en el occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabeza y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de Yahweh, de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Entonces, en este relato del capítulo 28, nos muestra a Jacob en un paraje entre Beerseba y Harán, donde en cierto lugar que luego dice que se llama Betel, o que él le coloca Betel, tiene esta visión, tiene este sueño, ¿no? Le cogió la noche, iba por carretera y le tocó parar en un hostal que se llamaba Luz, y allí se quedó dormido, cogió una piedra o a la almohada y se acostó. Viendo este pasaje, comenzamos a ver una importancia en la restauración de la conexión perdida con nuestro Creador. ¿Y dónde está eso? Pues es cuando Jacob sueña, en el verso 12, que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Y es aquí en esta visión en la que nos vamos a centrar. Porque, ¿qué representa el lugar inhóspito, el lugar desértico donde estaba Jacob entre Beerseba y Harán? Sino nuestra condición, o la condición del hombre, la condición alejada, solitaria, ¿cierto? Sin su creador. Pero es allí cuando se acuesta, duerme, que tiene esta visión. Y la visión es que una escalera que desde la tierra tocaba el cielo. Si vieron la imagen de la portada, eso es lo que había. En un desierto, una escalera que iba hasta el cielo. Y dice Jacob que de la escalera, en la cima de la escalera, estaba el Señor. Y por la escalera subían y bajaban ángeles del Señor. ¿Sí? No sé si la escalera era eléctrica, de pronto era eléctrica, ¿cierto? Pero los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Entonces, ¿qué representa la escalera? ¿Para qué sirve una escalera? Y más una escalera que conecta la tierra con el cielo.
¿Para qué sirve? ¿Mm? Para subir y bajar, ¿sí? ¿Ah? Una comunión para alcanzar algo que uno no alcanza. Por más alto que seas, ¿cierto? Eso está chévere. Por más alto que seas, no alcanzarías el cielo si no tienes un medio para llegar a él, ¿cierto? O sea, no te afanes si eres chaparro. Igual los altos tampoco alcanzan el cielo si no hay un medio que... Los altos no alcanzamos el cielo si no hay un medio que nos ayude a lograr. Así que la escalera representa esa reconexión entre la tierra y el cielo, entre lo terrenal, que es el propósito de lo que estamos viendo hoy, y lo divino, lo celestial. ¿Y qué bajaban y subían por ahí? Ángeles. O sea, esto implicaba nuevamente la conexión, ¿verdad? Entre la tierra y el cielo, entre el creador y su creación, ¿no? Como una vía libre. ¿Y por qué Jacob ve esto? Y ahí es donde yo les digo que en la escritura, entre versos, entre lo que hay aquí escrito en estos pasajes, podemos ver la relación con nuestro Mesías Yeshua. Porque vimos en Génesis, cuando leímos hace un rato, que el hombre trató por sus propios medios de cubrir su desnudez, pero esas hojas no le iban a servir de mucho. Fue hasta que el Señor le puso piel, lo cubrió, ¿verdad? Que esta piel representa un sacrificio, ¿no? De una persona inocente o de un ser inocente por la culpa y el pecado de aquel que transgredió la instrucción. Así que nuevamente el Señor aquí nos muestra que Él quiere conectar, volver a darle esa línea directa al hombre con Él. Y es por medio de una escalera. En esta visión de Jacob. Entonces, lo que intrínsecamente se está mostrando aquí es el Señor diciéndole a Jacob, hay la posibilidad de que la conexión perdida en el Edén vuelva a restablecerse, pero la única manera de que esto se establezca es que haya un ¿qué? Un medio. No un medium, sino un medio. ¿Cuál es el medio? La escalera. Aquí en la visión. Ese es el medio, la escalera. Pero como nosotros estudiamos la escritura y la empezamos a revisar con lo que alegóricamente, interpretativamente podemos hallar en esto, pues empezamos a descubrir que ese medio se revela en la escritura como el Mesías, o como su nombre es Yeshua, ¿no? Ahí es donde empezamos a entender esta conexión con la visión de Jacob. Así que aquí comenzamos a ver la importancia de restaurar esa conexión perdida con nuestro Creador. Ahora vamos a ver un pasaje en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que hace referencia a este momento y nada más y nada menos que enseñado por nuestro Mesías Yeshua. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Dónde está? En Juan 1, 43 al 51. Juan 1, 43 al 51. Dice, el día siguiente quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, follow me, le dijo así, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José, de Nazaret. Breve pausa aquí en este momento. Crucial para entender todo esto. Fíjate que dice que Felipe, Yeshua lo encuentra, ¿cierto? Y dice que este Felipe en el camino se encontró a Natanael, que es un bonito nombre. ¿Saben qué significa Natanael o Nathanael?
No, eso es lo que Yeshua dice cuando lo ve. Pero su nombre significa, ¿no saben? Bueno, Natán, regalo. Él, pues Dios. Así que Natanael, ¿sí? O Natanel significa regalo de Dios. Eso es lo que significa. Un buen nombre. Sí, algo así. Entonces dice que Felipe lo halla a él y le dice, hemos hallado, y aquí esto subráyelo y téngalo ahí presente, porque de hecho la base de todo este ciclo de Parashá, que es Yeshua, un tesoro entre versos, a Yeshua diciendo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. El mismo aquí nos muestra, según las palabras de Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así que, fíjate, hoy el mundo, paréntesis, hoy el mundo quiere buscar a Yeshua, ¿dónde? Bueno, pues principalmente digamos que la cristiandad busca a Yeshua es en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, ¿cierto? En el Brit Hadashah, o en la iglesia, o en el pastor, como se lo comunique. Pero fíjate que Felipe le dice a Natanael, encontramos a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y la pregunta es, y es por eso es que esta serie nació desde esa premisa, ¿cierto? Y la pregunta es, nosotros como creyentes en Yeshua, ¿somos capaces de decir como Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley? ¿Cómo? Pues podemos identificar a Yeshua en cada aspecto, en cada pasaje de la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque es que el mismo Yeshua o el mismo Juan en versos anteriores, en los primeros versos de este evangelio, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y habla acerca de la palabra, que no es nada más y nada menos que el mismo Yeshua, la Dabar, ¿cierto? El logos en griego, la memra en arameo. Eso es Yeshua, la palabra. Y Felipe entendía que el Mesías había sido revelado por medio de Moisés en la ley. Y cuando tú lees la ley sin discernimiento, sin entendimiento, pues no vas a hallarlo. Pero cuando profundizas en el estudio de la Torá, te vas a dar cuenta y vas a redescubrir, porque eso ya estaba ahí. No hay nada nuevo debajo del cielo, solo que nos ha pasado como dice el proverbio que estudiamos ¿fue el proverbio? Es que ya sí creo que es el proverbio. Ah, no, mentiras, no. Es que les hago una confesión. Esto es una confesión, una infidencia, no digan que se los dije. Pero la predicación de segunda de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Que ustedes ya vieron en YouTube, la grabé 3 veces. Porque las 3 veces, bueno, las 2 veces anteriores a la última, se me dañaba por alguna razón y el audio no me sonaba. Y prediqué 3 veces la misma enseñanza. O sea, la última que ustedes vieron en YouTube es la tercera. Fue la tercera vez que la grabé. Y esa ya quedó bien. Debe ser que el Señor me quería hablar mucho con esa prédica. Pero sí me quedó sonando algo. Y es que dice acerca de lo que enseñé en esa palabra. Pedro dice que no olvidemos que la palabra es como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿no? Y que el que no se aferra a eso es como el que está ciego y es corto de vista. Dice, es corto de vista, es ciego, no ve. Y esto porque lo traigo a colación. Porque el que no encuentre al Mesías del que Moisés escribió en la Torá, en los profetas, pues dice el mismo Pedro, es corto de vista, es ciego, no ve, porque es evidente. Entonces, es menester de los que creemos en Yeshua, de los que seguimos su palabra, pues escudriñar y buscarlo y entenderlo allí. Fíjate que cuando
Yeshua se les presenta a los discípulos camino a Emaús cuando ellos iban allá llorando. ¿Qué hacemos? No lo reconocieron y luego dice que él se les muestra, se les presenta, les dice, mire, yo soy, y luego dice que él pasó un tiempo, él estuvo 40 días con ellos, enseñándoles a través de los profetas, de la ley, acerca de él. O sea, diciéndoles, miren, es que ya estaba dicho, ya estaba escrito. Y ahí es cuando uno entiende que en los Salmos, por ejemplo, David haya hablado acerca del Mesías. Cuando el tema de la crucifixión, lo que pasó, ¿no? O a Isaías, de pronto hablando en Isaías del siervo sufriente, o Jonás, o cierto, bueno, en muchos pasajes que hay en todo el Tanaj, ¿cierto? Que hablan de Yeshua. Felipe era un entendido de esto y dice, encontramos al que, del cual escribió Moisés en la ley. Así como los profetas, o sea, tanto en la ley como en los profetas está Yeshua. O sea, negar a Yeshua ahí en el 45.1 de Juan. ¿Cierto? Entonces, escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Yeshua, y acá hay una referencia, el hijo de José de Nazaret. Y digo que hay una referencia porque en la literalidad, en el nivel remés de la interpretación de la escritura, pues si decimos el hijo de José de Nazaret, como dice en Lucas en la genealogía de Yeshua, según se cree era hijo de José, ¿no? Dice así en Lucas. Entonces diríamos, sí, de José el carpintero. Pero cuando vamos a un nivel más profundo de la escritura y de interpretar este pasaje, cuando se refiere al hijo de José, se estaba refiriendo también a José el soñador, el hijo de Jacob. Porque de hecho en la misma tradición judía, en el mismo Talmud, se dice acerca del Mesías que si el pueblo era digno de recibir al Mesías, él vendría como rey, o como el Mesías ben David, el hijo de David. Pero que si el pueblo no era digno aún de recibir al Mesías, este vendría como el hijo de José, un Mesías sufriente, haciendo referencia a José el soñador, que fue vendido, que fue siervo en Egipto, ¿verdad? Y a el hijo de David como el Mesías que reinará. Así que esto del hijo de José tiene dos aristas. Una, pues, según se creía, como dice Lucas, era hijo de José el carpintero. Pero, yendo más allá, de José el soñador, haciendo referencia a un Mesías que vendría a padecer, a sufrir, ¿cierto? Por nuestros pecados, a llevar en su cuerpo, en su carne, el castigo, como dice la Escritura, de nuestra paz. ¿No dice la Escritura? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Bueno, pues es en Yeshua que la reprensión que merecíamos nosotros, para nosotros estar a paz con el Señor, la llevó él. Bueno, es por eso que Felipe dice acá, este es el hijo de José, hablando de esa figura profética del Mesías sufriente. De esos dos aspectos, escribió Moisés y los profetas de él y lo hallamos. O sea que ellos conocían la ley y los profetas y pudieron identificar al Mesías, cosa que hoy muchos no hacen. De hecho, pocos conocen la ley y los profetas y creen seguir al Mesías. Pero, dijo Yeshua, si no le creen a Moisés, no me creen a mí. No podrían creerme a mí porque es que él escribió de mí. Y si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Esto es una conexión directa en que no podemos desligar a Moisés de Yeshua, ni a Yeshua de Moisés, o a Yeshua de la ley o de la Torah, porque él es la misma ley, él es la misma Torah. Ahorita vamos a leer un texto en Hebreos que habla acerca de esto. Y eso, en la transfiguración, que de hecho es parte de lo que aprendí 3 veces consecutivas estudiando la segunda carta de Pedro, porque Pedro cuenta eso. Nosotros vimos y les anunciamos no con fábulas ni con historias fantásticas al Mesías, porque nosotros en el monte santo de Dios lo vimos allí, que se apareció con Moisés y con Elías, ¿cierto? Y quisimos hacer enramadas y
de pronto una nube apareció, tapó a los otros dos, se desaparecieron y quedó solo Yeshua y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, ¿no? Ok, entonces el Señor confirmó Moisés, la ley, Elías, los profetas, ¿verdad? Pero todos ellos se desaparecen y queda la persona de Yeshua, que es el que cubre todo esto, la ley y los profetas. Bueno, pero sigamos. Verso 46 de Juan 1. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y lo compruebas. ¿Por qué pregunta esto Natanael? Pues porque Nazaret era una ciudad pequeña, un pueblito ahí eh, insignificante entre Israel, del cual dice, eso puede salir algo bueno de allí. Pues le dice Felipe, ve y ve. Eh, y esta palabra Nazaret, ¿sí? Viene de la palabra que hace referencia a Natsir, que es la relación directa con el vástago, con el retoño de la vara de Isaí. De ahí viene la conexión de Nazaret. Porque es que, ¿de dónde era Yeshua? De Belén, ¿verdad? De Belén era Yeshua. Pero porque dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que sería de Nazaret. Pues es en relación a la palabra que tiene que ver con vástago, con retoño, con renuevo de Isaí, que es Natsir. De ahí es que viene esa palabra. Porque no hay ningún lugar en la escritura que mencione que Yeshua tendría que ser de Nazaret, pero en los evangelios dice que la escritura habla acerca de que sería nazareno. Pero es por esa relación. Pero bueno, hay otro estudio que tenemos acerca de eso y no voy a profundizar ahí en el punto. Pero el asunto es que Natanael dice, ¿hay algo bueno que pueda salir de allá? Le dice Felipe, ven y ve. Versículo 47, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y fíjate, todo esto tiene una relación importante con el pasaje que estamos leyendo en Bereshit 28. Porque, ¿quién era el que soñó la escalera al cielo? Un hombre que se llamaba Jacob. Jacob. Jacob significa el que toma por el talón, ¿no? Engañador, ¿cierto? Eso es lo que significa el nombre Jacob. Por eso es que luego que Jacob lucha con el ángel en Peniel, su nombre le es cambiado a Israel. Pero fíjate que cuando Yeshua ve a Natanael le dice aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y Yeshua nos va a dar el tip que sigue. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Le dice, tú estás creyendo porque yo te dije que estabas debajo de una higuera, ¿cierto? Y sí, en realidad estabas debajo de una higuera y de ahí fue que viniste. Te voy a decir que vas a ver cosas mayores que eso que te acabo de decir. Eso es solo un vislumbre. Y el 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjate, aquí es donde menciona Yeshua lo que estamos viendo en Bereshit 28. Esa visión, él la está trayendo nuevamente a memoria. De aquí en adelante te digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Subraye esto. Sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué vio Jacob en Betel? Una escalera y ángeles que subían y bajaban. ¿Por dónde? ¿Por medio de qué? De la escalera. De la conexión que había entre la tierra y el cielo. Pero aquí Yeshua le dice a Natanael, he aquí, verás a los ángeles que suben y que bajan con el cielo abierto. Ya no dice sobre una escalera, dice sobre el Hijo del Hombre. O sea,
sobre mí, está diciendo Yeshua, por medio mío. ¿Mm? Entonces yo dije, ok, listo, ¿será que es que aquí está mal y la palabra no es sobre, o sea, de encima del Hijo del Hombre? Pero no, la palabra sobre aquí es epi en griego y traduce, eh, traduce eh, encima, ¿sí? O sea, literalmente eh, lo que está diciendo Yeshua con respecto a esta visión que tuvo Jacob y se la está citando aquí en Natanael, es que él es el medio por el cual el cielo se abre y los ángeles descienden y suben, marcando una conexión nuevamente entre lo divino y lo terrenal a través de él. Por eso es sobre. Cuando tú lees una versión como la traducción al lenguaje actual de este pasaje, dice: y luego les dijo a todos, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre no es más que una referencia a como Daniel menciona acerca del Mesías en su escrito a Yeshua. Yeshua es llamado el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué encontramos aquí de interesante? Pues todo. Es el mismo Yeshua el que está diciendo: yo soy esa escalera por la que el hombre puede conectarse nuevamente con el Creador. Pero recapitulemos. ¿Qué tiene que ver Natanael aquí en la historia? Y que Yeshua le dice: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. A Jacob es el que le muestra esa visión. Jacob es engañador. Pero el Señor le muestra la visión y le dice: en la escalera, el puente, la conexión está abierta. Pero para que esa conexión se dé, ¿qué debe haber? Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué es un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Alguien que se alinea a las palabras del Señor, a sus instrucciones, a sus mandamientos y camina conforme a eso. Es la única manera en la que el cielo se abre, ¿cierto? Y el puente está dispuesto, ya no quebrado, dispuesto para una nueva conexión. Así que Yeshua dice: yo soy esa escalera, yo soy ese puente que nos va a conectar nuevamente, o los va, mejor aún, conectar nuevamente con el Padre. Así que si te sorprendió que yo te viera debajo de la higuera, pues hay algo mayor. Y es que yo soy el medio para llegar al Padre nuevamente. Veamos lo que la Escritura nos habla un poco más acerca de estas relaciones. Yeshua, quien nos dice claramente en Juan 14, 6 al 11, sobre quién es Él y su función. Juan 14, 6 al 11 dice: Yeshua le dijo, esto lo han subrayado antes seguramente, si no subrayalo. Yeshua le dijo: yo soy el camino, Derech 14:6. El camino, Derech, la verdad, Haemet, y la vida, Behaim. Yo soy el Derech, la Emet y el Haim, o la vida. Yo soy esto. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate, desglosemos un poco acá. Yo siempre he leído este pasaje de la siguiente manera, porque así lo entiendo y creo que es lo que trata de decirme. Yeshua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El propósito, luego de que el hombre sale del Edén, insaciable, es hallar la vida. Su conexión nuevamente con lo que perdió en el Edén. Ese camino que se cerró, pero que el Eterno dejó pistas, y ahí va la respuesta a una de las preguntas. Y es porque el Señor, la pregunta, ¿por qué no dio la oportunidad de que se arrepintieran y volviesen ahí? Cuando nosotros caemos de la gracia del Señor, del favor de Dios, de lo que Él nos ha dado, parece como si la puerta se hubiese cerrado del todo.
Él pone la espada revoloteando y nosotros debemos hallar la manera. Él provee el medio, pero nosotros debemos encontrar. El medio está y es Yeshua. Y nos dice el Señor a nosotros que siendo verdaderos israelitas, sin engaño en nuestro corazón, no siendo tramposos ni timadores ni yendo en contra de su voluntad, sino siendo genuinamente israelitas, como le menciona a Natanael, es que podemos hallar ese camino. El camino estuvo dispuesto ahí, preparado, y por eso es que el Señor, luego de que el hombre sale del huerto, empieza a acomodar todo o aparejar todo para que el hombre nuevamente regrese por el camino que se extravió al árbol de la vida. Entonces el hombre empieza a caminar en pos de hallar la vida eterna, hallar la salvación. Y Yeshua aparece en la historia, y desde los profetas está, y desde la Torah está, porque aquí lo leímos mismo, que Felipe le dice a Natanael, hallamos del que Moisés escribió. Eso quiere decir que desde Moisés ya estaba ese camino allí. Desde la Torah, desde los profetas ya estaba el camino que marcaba el regreso al árbol de la vida. Y yo leo este pasaje así: Yeshua le dijo, yo soy el camino, ¿cierto?, que es la verdad, para hallar la vida. Yeshua es el camino, la verdad y la vida, sí. Él es el camino de la verdad para hallar la vida. ¿Qué representa el árbol de la vida? Sino a Yeshua. Y el hombre debe hallar el camino, que es la verdad, para comer de ese fruto que se llama la vida eterna. Por eso es que yo mismo enseño y predico. Todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, o como dicen en Colombia, al Huila, péguese la rodadita, ¿no? Dice así. Y seguramente sí, al Huila te llevan, a Roma cualquier camino, y ese dicho de todos los caminos conducen a Roma es no solo en la literalidad, ¿cierto?, sino en lo que representa eso. Y es que tú puedes coger cualquier camino y seguro que en Roma llegan y te dicen, no, sí está bien, eres un buen católico, no pasa nada, porque pues cualquier camino te sirve, igual Dios es para todos y no pasa nada. Exacto. Pero Yeshua fue muy claro con eso, y por eso yo soy tan digamos que tan puesto en esa postura de que no hay muchos caminos. El mismo Yeshua lo dice: yo soy el camino, Ani Aderech, yo soy el camino, Haemet Behaim, y la vida. Un camino que es, ¿qué? La verdad. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, no las verdades, la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Eso dijo Yeshua. Yo soy el camino, la única verdad que te llevará nuevamente a la vida. Por eso es que solamente por medio de Él, y ahorita leemos a Hebreos, en Él, por Él, para Él, o sea, sin Yeshua y su camino. Por eso es que los creyentes en Yeshua en el primer siglo les llamaban los del camino. Estos no eran como los fariseos, no eran como los saduceos, no eran como los celotes, no eran como los esenios, no eran como ninguno de esos. Estos eran discípulos de uno que dijo: yo soy el camino, síganme a mí. Y nadie viene a quién, al Padre, sino por mí. O sea que no hay otro camino sino Yeshua y su verdad, su palabra, lo que Él dijo. Si me conocieseis, verso 7 de Juan 14, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto fue lo que a los fariseos no les entró. Esto fue a los que los líderes de la época de Yeshua no les entró. Que un hombre dijera: has visto a Dios cuando me has visto a mí. Porque es lo que está diciendo aquí. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe, como cualquiera de nosotros, preguntaría: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea,
Listo, tú dices que lo hemos visto, pero ¿y dónde está que no lo vemos? Dice Felipe, que es lo que nosotros preguntaríamos. Si está Yeshua enfrente de nosotros, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice, pero te estoy viendo a ti, ¿dónde está el Padre? Preguntó Felipe. Yeshua le dice en el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces vuelve al punto, que Yeshua muestra, revela, ¿cierto? Al Padre. ¿Por qué? Pues porque el Padre, dice la Escritura, que nadie ha visto a Dios, nadie lo puede ver, Dios habita en luz inaccesible, ¿cierto? Dios es luz, pero el Mesías es el que le ha dado a conocer, por eso le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿No crees, Felipe, pregunta a Yeshua en el verso 10, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Eso cómo se llama? Somos Ejad, ¿cierto? Prácticamente lo que está diciendo es eso. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme. Y aquí vuelvo y les insisto. Dice, creedme a mí, o sea, Yeshua es el que está hablando, creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, y para eso tenemos una enseñanza y no más entrar en el punto de la identidad de Yeshua y de todo esto, no. Pero sí quería resaltar que Yeshua está diciendo, ¿quieres llegar al Padre? No hay otro camino, no hay otra manera, sino a través mío, porque yo y el Padre somos uno, somos Ejad. Yo en el Padre en mí. Si me viste a mí, viste al Padre. Muéstranos al Padre, es que ya me viste, y si me conociste a mí, conociste al Padre. Viendo esto en las Escrituras, nos damos cuenta que Yeshua se muestra como ese puente que había al final de la escalera en la visión de Jacob, una luz resplandeciente, ¿cierto? Y allá estaba el Señor, el Eterno, Yahweh, dice en Bereshit, una luz resplandeciente. Pero la Escritura, a lo largo de ella, nos menciona que a Dios no se le puede ver, porque Él habita en una luz que es inaccesible para nosotros. Lo dice la misma Escritura. Entonces, ¿cuál es el único medio para ver al Padre? ¿Y a través de quién es que se ve el Padre? A través de esa escalera que conecta la tierra con el cielo, que solamente los que son como Natanael, de los que dice Yeshua, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque la verdad no te deja en engaño, y yo soy el camino, la verdad, para hallar la vida. Puedes transitar por esa escalera y conocer al Padre. ¿Cómo? Viendo a Yeshua. ¿O no le dijo a Felipe, si me viste a mí, viste al Padre? Y hay muchos más pasajes. Revisemos esa promesa del Señor, querer restaurar nuestra relación con Él y hacernos volver a lo que se perdió. En Éxodo 19:5, que lo hemos leído muchas veces, de hecho tenemos una canción sobre esto, dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿Y por qué cito esto? Porque desde que el hombre salió del Edén, el Señor planteó un camino. ¿Cuál es el camino para regresar al Edén y hallar la vida? Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro. O sea, si atiendes a mis palabras, vas a ser mi pueblo escogido, serás un verdadero israelita. Y las palabras, mis hermanos, a las que se refiere el Señor,
Si ya has oído mi voz y guardas mi pacto, mis mandamientos, mis instrucciones, serás mi especial tesoro. No hace más referencia que al Mesías. Porque Yeshua es esa Dabar, es esa Torah viviente. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor en Jeremías dice al pueblo, a sus escogidos: lo que voy a hacer al final, después de aquellos días, es poner mi ley en su mente y en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es lo que siempre ha querido el Señor. ¿Y a qué voy con todo esto? Esto que les estoy diciendo, ese es el camino. Ese es el camino para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y está ahí en los profetas. O sea, Jeremías, en Éxodo, en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, se baje todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Adonai. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el camino se endereza, cuando lo alto se baja, lo bajo se sube, y en ese orden de idea lo que está diciendo Isaías es, se ordena todo a la voluntad del Señor, es ahí cuando la gloria de Adonai que se manifiesta. ¿Y quién es la gloria de Adonai sino Yeshua? Yeshua de hecho Juan que predicaba esto: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Pero luego, cuando lo ve venir, él estando en el Jordán, ve venir a Yeshua y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entendió que Juan era solamente una voz que preparaba el camino. ¿A quién? A la gloria de Adonai que se manifestaría, en Isaías 45. Y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y otro pasaje en los profetas está en Miqueas 6:8 que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Él ya te ha mostrado cuál es el camino, cuál es la verdad. Y la verdad y el camino es hacer justicia, amar la misericordia, hacer lo bueno y humillarse ante el Señor. Ese es el camino. O sea, seguir sus palabras. Si no le creen a Moisés, no me creen a mí. Si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Y aquí es donde los apóstoles reafirman este concepto de que Yeshua sea el camino, y lo predican al igual que como Él lo anunció, que ya leímos en Juan, que Él mismo dice: yo soy ese camino, yo soy esa escalera, yo soy esa conexión. Lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Yeshua el Mesías. Vuelvo y afirma el concepto, más bien que el concepto, el principio de un solo camino. Y es Yeshua el Mesías hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo está diciendo que hay un solo Dios y solo hay un mediador. ¿Por qué? Porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Yeshua. Nadie puede ver al Padre si no es a través de Yeshua. ¿Qué veremos cuando estemos en la presencia de Dios? Al Mesías, a Yeshua. Él es la parte visible, o sea, es que no hay de otra. Y por eso Él dice: me vieron a mí, vieron al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad para hallar la vida. Es por medio de Él que el hombre puede alcanzar la vida eterna, porque hay un solo Dios, pero solo hay un camino que fue preparado para que el hombre restablezca su conexión con lo divino, con lo celestial. Y este es Yeshua, es la escalera. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, verso 19 al 23: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías. Recuerdan que les estaba mencionando yo, mientras tanto les pongo la cita acá, recuerdan que yo les estaba mencionando que las obras y la justicia del hombre no podrían hacerle a este alcanzar la reconciliación que necesitaba
por causa de su pecado, porque no llegaba a la estatura. Por eso las hojas de higuera le alcanzarían por un poco de tiempo, pero no para siempre. Ok, el autor de Hebreos es el que nos explica cuál es el papel que juega Yeshua como esa vestimenta que nos va a cubrir y nos va a reconciliar con el Señor para estar en su presencia. ¿Cómo puede estar el hombre en la presencia de Dios sin ser destruido si no hay pecado en él? Y es solamente a través de la vestimenta de Yeshua en nosotros, su justicia y de lo que el autor de Hebreos dice acá, su sangre, que podemos tener ese acceso. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Vuelve y el autor de Hebreos menciona que Yeshua abrió el camino a través del velo que es su carne. O sea, Él mismo se volvió ese camino para que regresemos a la presencia del Señor. Eso que pasó, esa desconexión, ¿cierto? Esa caída de la banda ancha del internet en el Edén, solamente se puede conectar a través de Yeshua. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. O sea, santificándonos, apartándonos para el Señor. Verso 23 de Hebreos 10. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y esto mismo lo dijo Pedro, ¿sí? En la segunda carta, en el primer capítulo. Manténganse firmes sin cambiar, ¿no? Yo, las 3 veces que grabé la enseñanza, las 3 veces le decía a mi esposa, bueno, ¿qué es lo que dice? Y hay varios que me acompañaron las 3 veces en la enseñanza, y les decía, bueno, ¿qué es lo que dice Pedro que hay que añadirle a la fe? ¿Qué dice Pedro que le añadamos a nuestra fe? Dice Pedro, a la fe agrégale virtud, ¿no? ¿Recuerdan que eso dice en 2 de Pedro? A la fe agrégale virtud. Esto es que tu fe no sea mediocre, que tu fe sea firme, que tu fe sea hermosa. Hermosea tu fe, viviendo consecuentemente con ella. A la virtud, no. ¿Qué hay que agregarle a la virtud? Conocimiento. A la virtud agrégale conocimiento. O sea, mira, es lo que estamos hablando, el conocimiento es todo esto. Mira a Yeshua en la Torah, en los profetas, entiéndelo. Que puedas comprender, pues a grosso modo, porque pues su palabra es eterna y hay mucho para aprender siempre, pero que puedas mantenerte firme en el conocimiento del Señor, porque agregaste a tu fe virtud y conocimiento. Al conocimiento agrégale ¿qué? Dominio propio, ¿cierto? Sin dominio propio, graves, porque entonces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y vivimos a nuestro antojo. Al dominio propio, agrégale ¿qué? ¿Qué, mi amor? Paciencia, muy bien. La paciencia. Hay que agregarle paciencia. ¿Qué es la paciencia? El ser resilientes, el aguantar, el mantenernos, el seguir perseverando constantemente en la palabra, ¿sí? Eso es la paciencia. Entonces, al dominio propio, agrégale paciencia. A la paciencia, que hay que agregarle, los que ya aprendieron esto, a la paciencia hay que agregarle ¿qué? Piedad. Agreguémosle piedad. La piedad es todo lo que comprende a nuestra creencia, a nuestra fe. Eso es la piedad, ¿sí? Y también el vivir conforme a esa piedad es tener misericordia del prójimo, ayudar. Eso es la piedad. A la piedad que le agregamos a la fe, también hay que agregarle afecto fraternal, ¿cierto? Que es el convivir los unos con los otros. Y cierra Pedro diciendo, y al afecto fraternal, amor. ¿Listo? Entonces, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. La próxima vez que les pregunte, se la deben aprender, se la deben saber, ¿no? Porque eso es lo que hermosea nuestra fe y no la hace vana, no la hace efímera, sino que la hace palpable, ¿sí? La hace una fe genuina y real, no irreal, sino real, ¿no? Con el i separado del real. Entonces dice el autor de Hebreos: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque la fe sin obras carreta, la fe sin obras es muerta. Hay que demostrar lo que predicamos. ¿Cómo? Con hechos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces fíjate que el autor de Hebreos reafirma el camino nuevo que abrió el Señor a través de su carne. Él es el camino. Y vamos a cerrar con un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23, que habla el apóstol Pablo. Y es Colosenses, o el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, quien nos cierra este tema con broche de oro, o escogí este pasaje para cerrar el tema con las palabras de Pablo, hablándonos de la reconciliación, como lo dice el título ahí de Colosenses 1:15, la reconciliación por medio de la muerte del Mesías, de nosotros para con el Padre. O sea, ese restaurar la conexión que se perdió en el Edén y darnos cuenta que el camino estuvo dispuesto, estuvo abierto para regresar. Solo que el Señor ya no iba a permitir que cualquiera entrase, sino ¿quién? Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, que alguien que se afirme y se mantenga en sus palabras y le siga y le sirva con amor, con diligencia, que va a entrar o a caminar nuevamente ese camino para hallar la vida. Y dice el apóstol Pablo a los colosenses: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Ven, nuevamente afirma Pablo aquí a los colosenses que a Dios no se le puede ver y que solo es a través de Yeshua que vemos la imagen de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué dice la escritura que creó todas las cosas? La palabra de Dios, ¿no? Y acá dice que Yeshua fue el que creó todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Yeshua es el centro de todo esto. Por Él es que fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todo, y es por Él que todo subsiste. Aquí entra la pregunta a manera de paréntesis, aunque tenemos estudio de esto, acerca de la identidad de Yeshua. Fíjense, el mismo Pablo reconoce a Yeshua en su naturaleza divina. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas es a través de Yeshua que subsisten. ¿Por qué? Porque Yeshua es la palabra del Padre. Por eso Él y Yeshua son uno. Son Ejad. Porque Yeshua es la palabra. Lo que sustenta todas las cosas en el universo, las cosas creadas que vemos y las que no vemos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es su Hijo, es Yeshua. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el primogénito de entre los muertos. Él es primogénito de entre los muertos porque es el que murió y resucitó de primeras. No ha habido otro que resucite más que Yeshua de entre los muertos, ¿sí? Para vida eterna, ¿no? Hasta que todas las cosas se cumplan y luego del juicio, los que resucitemos para vida eterna, o los que hayamos quedado, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, seamos transformados. Entonces Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo, tenga Él la preeminencia, para que Él sea el principal. Por cuanto que
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por eso pelear con eso de que Yeshua y el Padre, que con eso es que al Padre le agradó que así fuera. Nosotros somos los que nos damos golpes de pecho y nos enloquecemos en la cabeza cuando pues eso fue lo que el Señor quiso, ¿cierto? Manifestarse a través de su Hijo en toda su plenitud y mostrarse a través de su Hijo. Y al final la gloria pues termina siendo para el Padre, pero es a través del Hijo que todas las cosas son hechas, subsisten, fueron creadas, el principio, lo que se ve, lo que no se ve, todo a través del Hijo. Entonces, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Ven? Otra vez, la escalera que conecta la tierra con el cielo y reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ven? Pablo nos cierra aquí con broche de oro esta enseñanza diciendo, él es el que va a reconciliar lo celestial con lo terrenal. Lo divino con nosotros que somos carne, pero necesitamos a través del sacrificio de Yeshua ser transformados para alcanzar eso celestial. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación, la palabra paz que es shalom, que es completar, reconciliar, es por medio de él que se hace la paz. Él es la escalera que conecta el cielo y la tierra. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. ¿Qué son malas obras? Pecado, transgresión de la ley. Ahora os ha reconciliado a través de la sangre del Mesías en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Delante de quién nos vamos a presentar? Delante del Mesías, a través de su cuerpo de carne. O sea, el cuerpo que toma Yeshua no es más que un momento en su eternidad. Un momento en su eternidad, lo explico así, tomando forma de siervo, un cuerpo como el tuyo y como el mío, para revelarse y manifestarse con el propósito de reconciliarnos a través de su muerte con el Padre. Eso no lo hace a Yeshua una creación de Dios. Eso lo hace, pues lo hace Elohim, lo hace divino, porque él mismo se despoja de su gloria y toma forma como uno de nosotros. Muere, es resucitado por el poder de Dios que habita en él, porque él y el Padre son uno, y llevado a la vida nuevamente en lo incorruptible, nos libró a nosotros de la muerte. Si es que nosotros nos alejamos de las malas obras a través de la reconciliación que tenemos en él. Vuelvo, insisto, si caminamos encima de él, como dice en Juan, verás ángeles de Dios subir y bajar encima de mí, como la escalera él. Tú y yo, como verdaderos israelitas en los que no hay engaños, en los que caminan en la verdad, andamos en Yeshua, que es ese puente. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate, todos los apóstoles concuerdan en lo mismo, manteniéndonos firmes, sin fluctuar, en la fe que recibimos. Pedro, es que bueno, ya cada vez entiendo más por qué el Señor me permitió repetir tantas veces esa predica. Porque Pedro arranca diciendo eso. Les escribo esta carta a los que guardan la preciosa fe que hemos recibido. Si tú y yo guardamos la preciosa fe que los apóstoles recibieron, que es esto que les estoy leyendo, creer que Yeshua es ese puente, esa conexión para regresar al árbol de la vida, y que solamente hay un camino, solamente hay una verdad que debemos procurar hallar, que está en Yeshua, es la única manera en la que alcanzaremos la vida. Y todos los apóstoles concuerdan en lo mismo, manténganse firme en esa verdad. Si hubiera varias, pues los apóstoles dirían, no, pues tranquilo, coja cualquier camino que eso igual llega. Lo importante es que permanezca. No, permanece, pero no en cualquiera, en el camino que es. De hecho, el mismo Yeshua dice, y con este pasaje cierro, ancha es la puerta
Y espacioso el camino que lleva a la muerte, y muchos la hallan, pero angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Angosto, estrecho, difícil, no imposible, difícil, en el que hay que mantenernos firmes para no tropezar y caer, manteniéndonos firmes en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra, en la verdad del buen mensaje que el Mesías vino a anunciarnos. ¿Cuál? Si creerán a Moisés, me creerían a mí. Si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Él es el camino, esa verdad para hallar la vida. Procuremos ser de esos pocos que la hallan, porque Él lo dijo, pocos encuentran la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Y por qué? Porque no queremos transitar un camino que nos demande entrega, dedicación, humillación, eh, estudio, ¿verdad? Sino queremos vivir nuestra vida como se nos antoje. Y el Señor nos invita a que permanezcamos firmes, esforzados y valientes. No retrocedan, no desmayen, permanezcan firmes, no fluctúen, no cambien, manténganse en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La suma, su palabra es la verdad. Familia, muchas gracias a todos por conectarse, por compartir, por disponer de su tiempo para apartar este día de Shabbat y buscar al Señor. Gracias por conectarse con nosotros. No olviden suscribirse y compartir estos estudios. Nos ayudaría mucho para que otras personas también puedan encontrar ese camino del cual nosotros predicamos. Que la gracia y el favor de nuestro Dios repose sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias. Y nos vemos en una próxima ocasión, si el Eterno nos lo permite, no sin antes recordar las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos.